Distinguidos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy hemos de abordar eh, prácticamente como inicio de actividad académica, teórica, un tema que es vital tenerlo en cuenta, el de la ética y la deontología médica. Fíjense ustedes, nuestra profesión naturalmente tiene un altísimo contenido humanístico y ético y moral. Definitivamente no es pensable que un médico no practique cotidianamente en su vida y en su relación con los pacientes y con sus iguales, con sus colegas, unas relaciones con alto nivel ético y moral. Porque es así como el médico debe desarrollarse en la vida. Estamos absolutamente conscientes de que la ética, la moral, no se aprende en una clase. La ética y la moral se aprenden y se practican cotidianamente porque están incluidos valores, porque es una construcción humana y porque estos conceptos pueden en un área, en un territorio, tener una connotación y en otro territorio no necesariamente la misma connotación. La ética y la moral, por lo tanto, no se tienen que mostrar en discursos, sino en hechos concretos en la vida diaria. Por eso creemos que en el país hay un gran déficit. Se han perdido los valores. Muy poco se le puede exigir a la gente que muestre un comportamiento ético moral. Es más, a lo mejor los principales actores políticos de nuestro país y tal vez del mundo, lo que peor muestran es este aspecto de la vida humana. Por eso, nosotros vamos a hablar muy brevemente del tema, simplemente para motivarlos y recordarles que esto debe estar presente cotidianamente en nuestra vida y que es a través de el trabajo diario que nosotros mostramos que nuestra profesión y nosotros mismos cumplimos perfectamente con nuestros deberes porque tenemos los valores, la ética y la moral siempre presentes. Bien, no más palabras. ¿Qué es la ética? Fundamentalmente es una ciencia que fundamenta el comportamiento del ser humano. Comprende, hemos dicho, una cantidad de creencias y de valores que están compartidos socialmente. Cuando se habla de religión, mucho se habla de ética y moral también. Y en nuestra práctica médica, la ética y la moral están prácticamente en un compendio de principios y normas que regulan nuestra actividad. Hemos dicho entre nosotros y nuestros pacientes, entre nosotros con nuestros iguales, en la familia, en todo ámbito donde nos desenvolvamos. ¿De dónde viene la palabra ethos? Del griego. ¿Y qué quiere decir ethos? Lugar donde se habita, donde se desarrollan sus costumbres. Aristóteles ya decía que la ética es una segunda naturaleza adquirida, porque es la forma de ser de las personas. En cambio, la moral son normas que están basadas en estos conceptos éticos que hemos dicho que son socialmente aceptados, pero que se exteriorizan en, el, en la actividad cotidiana, diaria de las personas. Como son conceptos que están socialmente aceptados, entonces regulan de alguna manera nuestra conducta individual y social.
deriva del griego moris también, que significa costumbre. Entonces, por supuesto, es, reitero, aquello aprendido, que era la ética, y que se interioriza. La moral termina siendo la exteriorización de estos valores, de estos preceptos que uno ha incorporado previamente. Por ejemplo, como estos son socialmente aceptados, naturalmente la monogamia es aceptada en esta parte del mundo y a lo mejor la poligamia en el Medio Oriente es una cosa normal. Cuando estos aspectos que son aceptados socialmente, que los hemos conceptualizado como el conjunto de principios que rigen nuestra vida, que son socialmente aceptados y que nosotros los hemos incorporado, cuando se transgreden, reitero, también reciben sanciones morales, no más. Porque si fueran delitos, entonces tendrían que recibir, obviamente mediante los jueces seguramente, los castigos que correspondan. El aparato judicial se encargará de juzgar y de sentenciar en su caso. Entonces la ética y moral no se sancionan por normas legales. Para eso hay las leyes que tipifican los actos que son dolosos. Acá, fundamentalmente, son castigos morales los que se dan. No me voy a ahondar en este tema por el tiempo. Entonces, aunque parezcan y para muchos la moral y la ética para muchos significa lo mismo, para otros, con los que comparto yo, nos parece que la moral es distinta a la ética. La moral es el objeto de estudio de la ética y se concreta en normas morales, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Es absolutamente entendido como una norma básica de comportamiento, el respeto a los padres, por ejemplo. Eso no necesita ley, eso se convierte en ley cuando este precepto que está socialmente aceptado repetidamente se ha transgredido en el tiempo, cuando los hijos pegan a sus padres o los despojan y termina tipificándose más tarde como delito. Pero el respeto en términos generales es una expresión moral, o a la mujer, o a los hijos, o no ser agresivo, o no dañar a la gente, o no dañar al medio ambiente. En fin, son una serie de preceptos que los hemos compartido y que estamos obligados moralmente a cumplirlos. La ética, entonces, es un saber teórico y la moral es un saber práctico, es la demostración cotidianamente en nuestros actos de aquello que acabamos de señalar. Y la deontología médica, igual que la deontología en otras profesiones, simple y llanamente no es más que un conjunto de principios y reglas, siempre éticas, que guían la conducta profesional, en este caso de los médicos. Deón quiere decir deber, obligación. Entonces, cuando somos médicos, formamos parte de un ente colegiado como el colegio médico. Aceptamos implícita y explícitamente nuestro código de ética médica. Y allí están anotados los principios, y nosotros nos estamos obligando a cumplirlos. Eso es deontología médica, conjunto de principios y reglas éticas, que están perfectamente traducidos en un documento y que deben guiar nuestra conducta cotidianamente. En este cuadro pueden ver ustedes el juramento hipocrático en griego, el original. Esta es la traducción prácticamente, de la que voy a apenas leer un par de líneas. Dice:
una de ellas: tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna, los socorreré si necesitaren, trataré a sus hijos como mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en otra parte dice, referida ya a nuestra rama médica: me abstendré de aplicar a mujeres pesarios abortivos o sustancias abortivas. Más allá, siempre recalca que defenderá la vida por sobre todas las cosas. Hago énfasis porque el mundo está cambiando y en este momento, como ustedes saben, se generan financiamiento, líderes y otro tipo de movimientos, por ejemplo, para justificar, promover y legalizar el aborto. Una situación harto conflictiva en el mundo. El juramento hipocrático, tal cual lo hemos visto hace un momento, fue actualizándose en el tiempo. Por ejemplo, en 1945 se redactó en una convención realizada en Ginebra este juramento, que básicamente señala lo mismo actualizado, lo mismo que el juramento hipocrático, pero aquí anoté un par de líneas. Dice: tendré absoluto respeto por la vida humana, aún bajo amenazas. No admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. De bien comprenderán todas las atrocidades que se realizaron justamente en la Segunda Guerra Mundial. Un poquito de historia. Ustedes saben perfectamente que todos reconocemos que los griegos y luego los romanos veneraban a Apolo como protector de la salud, pero más tarde aparece un hijo suyo, el dios Asclepio o Asclepios, griego, pero este mismo dios es adoptado por los romanos y se llama Esculapio, que termina siendo, junto con Hipócrates, prácticamente nuestros representantes en el área médica. Y por supuesto, hay una gran historia detrás de aquello, pero a lo mejor lo más importante es que Asclepio, Esculapio para los romanos, prácticamente es quien rige de más o menos 4 siglos antes de Cristo hasta la fecha una serie de líneas de conducta, líneas ético-morales que, reitero, hasta nuestros días están rigiendo prácticamente nuestra cultura. En la mitología griega hemos dicho que Asclepio o Asclepios o Esculapio para los romanos fueron los dioses de la medicina y de la curación. Y se dice que Hipócrates, al que ya hemos hecho tantas veces referencia, era pariente, descendiente precisamente de estos dioses, de Esculapio o si quieren de Asclepio. Y por supuesto, Hipócrates, que tenía un amplísimo conocimiento sobre la herbolaria, sobre los fenómenos fisiológicos y psicológicos que afectaban al ser humano, etcétera, etcétera, es reconocido como un personaje que era capaz de sanar a las personas, de curarlas. Y se lo representa clásicamente como un personaje que porta una vara que está rodeada por una serpiente y algunos animales más. De todos estos atributos que tiene el personaje, la serpiente termina siendo a lo mejor la más icónica, la más representativa, porque lo que quiere mostrar es que la serpiente vive en la superficie de la tierra, pero también al interior de ella. La serpiente es capaz de mudar su piel y es capaz de renovarse periódicamente. Esta simbología denotaba
la posibilidad de recuperarse, de sanar y de volver prácticamente a recobrar la salud. Como fuese, para nosotros los médicos, la bácula o el báculo o la vara que está rodeada por una serpiente termina siendo nuestro símbolo como médicos. Otras profesiones como la farmacia y bioquímica tienen un báculo con 2 serpientes, para que no haya equivocación. Y esto caló tanto en el área médica que prácticamente la Organización Mundial de la Salud adoptó esa misma simbología. La vara de Asclepios y la serpiente que la rodea. No solo eso, también esta representa a la constelación Ofiuco, que inclusive se consideró como el tercer o el 13º signo del zodiaco. Pero si esto se incorporaba, hubiese sido un caos, un desorden total en estos signos del zodiaco que ya están muchos centurias reconocidos, y por eso queda prácticamente indemne lo que hoy conocemos como todos los signos del zodiaco. Muy bien. Vamos más cerca de lo nuestro. Hablemos de la bioética. Hablar de la bioética es remitirse apenas a 50 años atrás, cuando el doctor Van Zesilier-Potter escribe en su libro Bioética, escribe un libro que se llama Bioética, el puente hacia el futuro. Entonces, él, aparte de muchas consideraciones, señala explícitamente cuán lícitas son las intervenciones que los médicos, investigadores, científicos y otros hacen sobre la vida del ser humano. Ahí genera un gran cuestionamiento. Y dice que no se está respetando a la vida humana como se debe, porque ellos señalan que estas intervenciones, cualquiera que sea, sobre la vida de la gente, debiera tener algunos principios que obligatoriamente debieran cumplirse. Y son estos que estamos nosotros mostrando ahora: la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. Todos saben esto. No me voy a detener, diré 2 palabras al respecto. ¿Qué es la beneficencia? Extremar, cuando intervengamos, todos los esfuerzos para lograr, ojalá, los mayores beneficios, minimizando los posibles riesgos. De estos 4 principios, este es el más importante, el de la autonomía, que no es nada más que la posibilidad de que un paciente o una paciente libre y responsablemente decida lo que a ella le beneficia o a él le beneficia, lo que le puede parecer que es bueno para él. Entonces, nosotros tenemos la obligación, especialmente cuando hacemos el consentimiento informado, de que la paciente decida si va o no a someterse a un tipo de tratamiento que nosotros podemos proponer. La justicia, es muy difícil hablar de justicia en el mundo. Yo me remonto siempre a Justiniano, que con mucha sabiduría decía: justicia es dar a quien lo que necesita. Y ustedes comprenderán que no todos tenemos las mismas necesidades. Y no es justicia repartir 10 pesos entre 10 personas a 1 peso cada uno. Puede ser equitativo, pero no sé si será justo, porque de entre los 10 uno puede ser propietario de 50 hoteles y el otro, uno cualquiera de los 10, no tener ni calzados que ponerse. ¿Cuán justo será hacer esa división lineal? Consiste la justicia en la imparcialidad en la distribución de cargas y beneficios. Es decir, los iguales deben ser tratados igualitariamente. Hay que darle a cada uno lo que necesita. En algún caso se hará menos esfuerzo, en otro caso se extremarán esfuerzos y recursos, y eso es justo.
Finalmente, la no maleficencia. Es clásico el primum non nocere. Concretamente se refiere a que hay que respetar la vida de cada persona y no causarle daño de ninguna manera. No debe haber maleficencia, porque la maleficencia incluye aspectos como la malicia, por ejemplo, que es la intención solapada, ¿no? Con lo que se dice o hace algo. Se ha dicho de malicia sanitaria y ahora vale la pena, creo, porque ahora que vivimos en la época del COVID-19 se refrescan estos conceptos. La malicia son esas actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas de dudosa utilidad a la sociedad. Y yo creo que en este tiempo ha habido malicia. Y les diré enseguida por qué, desde mi modesto punto de vista. Pero vayamos primero a nuestro cuadro. Fíjense ustedes, cuando vino la gripe A, hace una década aproximadamente, la H1N1, prácticamente se hizo el escándalo del siglo. Se exageró extremadamente, hasta que los científicos demostraron de que siempre vivimos con la H1N1, que había generado a lo largo del tiempo morbimortalidad y que habían vacunas, ya las comercializábamos en ese tiempo, generalmente de forma privada, y prácticamente no había que mostrar este cuadro como tan dramático. La OMS se tuvo que retractar y dar un justificativo de disculpa a la humanidad. Este momento, aunque no sabemos mucho del coronavirus que está provocando la enfermedad, no hay duda de que, aunque haya muy buena voluntad, hay muchos que, desde mi punto de vista, reitero, aprovechando la situación, quieren lucrar con la necesidad de la gente. Y entonces de pronto alguien dice que la ivermectina, que tal el otro fármaco, son lo ideal, etcétera, etcétera. Y llegamos al punto en que de medicina, de consejos y del corona hablan como si tuvieran conocimiento, y uno averigua que habían sido arquitectos, a lo mejor informáticos. No solo eso, estaban manejando fármacos y otras cosas, otras profesiones no médicas del área de la salud. Realmente hay maleficencia. Ya espero que en los siguientes meses se pueda aclarar esto definitivamente. Bueno, el Código Internacional de Ética Médica señala perfectamente aquello. Una cosita nada más. Fíjense, el pago o recibo de cualquier honorario con el propósito de obtener un paciente, recitar o enviar a un paciente a un establecimiento es algo que no podemos hacer y a lo mejor se está haciendo esto. El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida humana. No lo dice Mendoza, lo dice el Código Internacional de Ética Médica, el Código de Ética de Bolivia, de La Paz, definitivamente lo decimos todo. Ahí está precisamente el Código de Ética y de Deontología de Bolivia, donde cuando se refiere a la no maleficencia dice no causar daño al paciente y evitar el sufrimiento en aquellas prácticas médico-quirúrgicas, obviamente, que pudieran darse por efecto de esa enfermedad. Entonces, para limitar ciertos excesos que en algún momento se daban, probablemente no malintencionados, es que se instituye hoy por hoy el consentimiento informado. Y no existe procedimiento quirúrgico y muchos médicos que se ejecuten si no hay previamente consentimiento informado. Aquí está un concepto de lo que es el consentimiento informado, donde, como todos sabemos, el centro es el paciente, y a este paciente, que tiene que estar sano
mentalmente. Se le debe explicar la naturaleza de su enfermedad, los efectos de la misma si no se hace nada, los riesgos a los que puede ser pasible si se somete a una intervención A, B o C o D, qué sucedería si no se hiciera obviamente nada y si hay obviamente cosas, contingencias, problemas que se esperan. La paciente o el paciente debe definir sobre si se procede o no en consecuencia. Generalmente cuando uno hace consentimiento y no ha hecho un buen consentimiento, no ha redactado, no ha analizado, no ha estudiado, puede direccionar al paciente, puede presionar o manipular al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le puede decir al paciente, ¿sabe? Esta es la única alternativa habiendo muchas. Por ejemplo, puede presionar al paciente y decirle, si usted no hace esto, si no se opera hoy, mañana se va a morir. O puede manipular al paciente, es decir, si no se hace esta cirugía hoy, entonces pida su alta. Esta forma de actuar está censurada por el cuerpo médico y es parte, obviamente, de los errores que se cometen, aunque sea de buena fe, en el consentimiento informado. ¿Qué debe tener el consentimiento informado? Esto que estoy mostrando en el cuadro y creo que no vale la pena siquiera ya mencionar. Datos del enfermo y de quién hace el consentimiento y todo lo que he señalado. El problema, la patología, los objetivos, qué se va a hacer, qué se espera, qué puede ocurrir, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a pesar del consentimiento informado, la paciente o el paciente pueden en cualquier momento declinar de su consentimiento y rechazar el procedimiento. Está en su derecho. Nada más que, igual que el consentimiento, el rechazo a proseguir con el manejo del caso, debe estar debidamente registrado y firmado por el médico y por el paciente. Finalmente, se recomienda que siempre se utilice el PEC, el análisis ético clínico, para no equivocarnos. Y por eso, para hacer un buen manejo, debemos tener certeza en el diagnóstico. Siempre basarnos en la evidencia. Debemos recurrir a todos los exámenes de laboratorio, de gabinete que se nos pueda brindar, justamente para tener mejor criterio en el manejo y tratamiento. Desde luego, el pronóstico también debe incluirse en la información al paciente. No es lo mismo decir, sabe señor, voy a amputar un miembro y que el paciente no comprenda la magnitud de esta operación y desde dónde o hasta dónde se va a hacer la exéresis del miembro. Todo esto es parte, indudablemente, de un manejo adecuado de el tratamiento y pronóstico de los pacientes. En nuestro ramo, en obstetricia y ginecología, ¿cuáles son los conflictos? Solo voy a enumerar porque voy a dejar a vuestro criterio el análisis y conclusiones posteriores. La fecundación artificial. Hay manipulación y hay varios grados ya de manipulación en la fecundación artificial. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante se genera una serie de problemas. La inseminación artificial homóloga o heteróloga. Hoy se ha imprimido un cliché, la fertilización asistida. Qué linda con lo antiético. Fíjense ustedes un pequeñísimo ejemplo. Una pareja que convive cotidianamente y que hace vida sexual normal puede hasta 2 años tardar en concebir un niño, en embarazarse la señora. Pero a veces hay angustia y se consulta por el tema y muchísimas veces, ojalá no las más de las veces,
el médico direcciona, es decir, tiene que hacerse una fertilización asistida. El costo es inmensamente caro, casi prohibitivo para la gente normal. Peor si es que esta pareja no convive cotidianamente, a lo mejor por motivos de trabajo, uno u otro viaje, etc. Y no puede ser que a los 3 o 6 meses se esté planteando hacer fertilización asistida u otro tipo de manejo. El útero alquilado subrogado obviamente es un problema serio cotidiano, porque de pronto ese niño, el que nace, tiene dos mamás, ¿no? Una es la biológica. La preservación de embriones, todos los días se están preservando embriones, porque cuando se hace la fertilización extracorpórea generalmente se fecundan 2, 3 o más. Se pueden quedar con 2 implantándolos y quedan algunos que son criocongelados y conservados, mejor dicho. Hoy deben haber miles, no sé cuál es el futuro de ellos. Es vida humana. ¿Y qué derecho tenemos para terminar con la existencia de estos? Es un problema muy serio. Bueno, no solo eso, ¿no? A veces y antes era peor, prácticamente se dejaban 3, 4 embriones en el útero de la mamá porque se estimaba que de la futura mamá se estimaba que todos no iban a implantarse. Pero acontecía que sí se implantaban todos. Obviamente a lo mejor no espera la pareja tener cuatrillizos. Y entonces, ¿qué se hace? Selectivamente se los elimina. Es un tema que genera controversia y problemas éticos, obviamente. Pero esto es peor. Como hemos dicho, se puede manipular al óvulo, al espermatozoide y en lo estrictamente real, una mujer virgen puede tener un hijo mediante este método. Una mujer casada puede estar embarazada del semen de su esposo sin haber tenido una sola relación sexual. Esto que viene después es todavía más dramático. Una viuda puede quedar embarazada con el semen conservado de su marido difunto. Obviamente con los conflictos médico-legales que se imaginan. Bueno, ya no vamos a hablar más. Acá en el cuadro pueden tener algunos otros ejemplos que pueden analizarlos sin ningún problema. La anticoncepción de emergencia es un muy buen método, especialmente en ciertas circunstancias como la violación. Es parte de un protocolo, pero hay quienes, especialmente ciertos sectores religiosos, que lo rechazan porque piensan que puede ser abortivo. En el prenatal a veces se exagera con el número de ecografías, exámenes, etc. Y puede inclusive plantearse técnicas invasivas que pueden generar más riesgo que beneficio en el feto y en la madre. La cesárea electiva. Se ha puesto de moda en un tiempo la cesárea, moda, y se hacía y se exigía cesárea no por necesidad o indicación médica, sino porque era una moda entre cierto grupo de damas, de mujeres de cierto nivel social. Bueno, ellos no sabían o no les informaban que la mortalidad materna es al menos 2 o 3 veces más que de parto vaginal, que la morbilidad es de 5 a 10 veces más alta y el costo indudablemente es alto. Y para el feto también existe una doble posibilidad de hacer morbilidad que cuando hay un parto normal. No solo eso, hay otros aspectos. Fíjense ustedes, aunque yo admiro cómo es que los países desarrollados son capaces de hacer estadística de todo, en Europa, este momento han calculado que cada niño que nace con menos de 2.500 gramos le cuesta al centro, al hospital, al Estado, quien financie, más o menos 40.000 euros en el primer año de vida. Eso no vale una vida humana, pero fíjense ustedes, hasta esto se cuenta. Si lo viéramos del lado positivo sería
a lo mejor se deben ajustar más las medidas para evitar que haya niños prematuros, que no sea otra la intención. Y el aborto, ellos señalan interrupción voluntaria del embarazo. No es aborto. Y la búsqueda de la legalización es un tema sumamente controversial. Dos conceptos nada más. El feto o el embrión no es pertenencia ni de la madre ni del padre. No les pertenece. Y tampoco es un objeto, una cosa para disponer de él. Es una vida. Y para peor, es una vida y una composición genética distinta de sus progenitores. Tiene parte de cada uno, cierto, pero es una persona absolutamente distinta. Por eso, igual que este niño, yo le hago así ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.